Buenos días, bendiciones. Qué bueno es encontrarnos en este día, el día del Señor, y reencontrarnos con una palabra fresca de parte de Dios, que la necesitamos tanto en estos momentos. Pensando en lo que está aconteciendo, hace 2 meses atrás todo parecía marchar normalmente, medianamente bien. Todo el mundo hacía planes, viajes, programando vacaciones, congresos, nuevos proyectos, comprando, vendiendo. Y hasta había quien visitaba un cirujano plástico para rejuvenecer los párpados, corregir defectos de nariz, pómulos, labios, moviéndonos según nuestros deseos, nuestro parecer, querer, e incluso preocupados por tener un cuerpo sano, en forma, sin defectos, sin mancha, nada que lo afee. De repente, millones de coches no circulan. No se oyen los aviones, el tráfico marítimo disminuyó, la contaminación bajó, la naturaleza está siendo restaurada por este tiempo, diría, de pausa. Podemos decir que nuestra vida, la de nuestra familia, la de la iglesia, está siendo renovada, está siendo restaurada, está en una etapa de trato directo con Dios. Si me acompañas en la palabra de Dios, vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 5, del 25b al 27, y dice así: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Vemos en este versículo de Efesios 5, 25b, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto sucedió en el pasado, ya lo hizo. Nos amó primero, sin que nosotros mereciéramos. Cristo ya vino, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Es el Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dice la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento y cumpliéndose cuando Cristo y Juan el Bautista lo vio a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver en la cita de Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Y vos, qué decís? En la carta de Corintios, la segunda carta, en el capítulo 6:2, habla que en tiempo aceptable Dios dice que te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios nos ofrece salvación a todo el mundo. Mucha gente aplaza su decisión por Cristo pensando que vendrán tiempos mejores, pero podés perder la oportunidad para siempre. No hay tiempo como el presente para recibir el perdón de Dios. No permitas que nada te dificulte para venir a Cristo. En Romanos capítulo 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Es tiempo para reflexionar acerca de los caminos en los cuales andamos, reconociendo que erramos y de arrepentirnos de nuestros caminos ajenos a la voluntad de Dios y poder aceptar y reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos en su palabra, creemos en lo que Él dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una promesa. Cristo amó a la iglesia, como leímos, entendiéndose por que iglesia no es el edificio ni las instalaciones donde funcionamos en comunidad, sino que somos cada uno de nosotros, los renacidos, como células integrantes de su cuerpo. También en la carta de Pedro nos habla, en la segunda carta de Pedro, en capítulo 2, nos habla y Pedro muestra la iglesia como un templo vivo y espiritual con Cristo como el fundamento y la piedra del ángulo. Cada creyente es como una piedra. Así también Pablo lo describe como un cuerpo, que Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro. Acerquémonos a Él como nos insta Pedro, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hace un énfasis en la comunidad. Una parte del cuerpo es inútil sin las demás. No permitamos la influencia de nuestra sociedad individualista. Cuando Dios nos llama a cumplir una tarea, recordemos que Él también llama a otros a trabajar. Él nos forma en un cuerpo de individuos unidos en un propósito y en su amor unos por otros y por Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cita Pablo en Efesios capítulo 4, 16. Para vosotros los que creemos, Él es precioso. Recordad que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que los amó de las tinieblas, que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Y en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Hemos recibido misericordia. La iglesia está en un proceso de transformación, de trato de Dios. La santifica, la purifica, la limpia para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Hay una invitación de Dios. Jesús nos dice que escudriñad las escrituras porque a vosotros nos parece que ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Recordemos a Jesús al orar al Padre por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es el libro único que contiene el mensaje de amor de Dios. Dirigido a los hombres. No es la obra de un hombre, es la palabra de Dios. Ella no tiene precio, es el regalo de Dios a la humanidad para darnos sus pensamientos y su amor. Nos muestra esos pensamientos, nos muestra su amor, nos da a conocer. He conocido personas que no sabían leer y aprendieron a hacerlo porque quisieron leer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es tu motivación? Nunca es demasiado tarde para escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuál será nuestra respuesta? Podemos decir, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay un claro mensaje para vos y para mí en la palabra de Dios.
Le podemos pedir a Dios que abra nuestro corazón, una renovación de nuestro entendimiento, para comprender lo que nos dice por medio de su palabra y ser transformados por ella. Le permitimos a Dios que a través de su palabra nos purifique. No solo quita las manchas que tenga, sino que nos renueva día a día. Por último, vamos a leer el último versículo, el versículo 27, que habla para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Aquí tenemos el futuro. En el futuro veremos a la iglesia presentada ante Cristo como una novia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna otra imperfección. Está purificando a cada uno de nosotros, a cada creyente, preparándola para ese evento. Veremos a la iglesia adornada para su marido cuando Él regrese, porque Jesús dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para Él volver al lugar sentado a la diestra del Padre. No quedó en esa cruz. Y esto es algo que tendrá lugar de un momento a otro, no sabemos cuánto, pero debemos estar prestos, atentos, firmes, esperando este día. Como discípulos debemos llegar a la perfección en Cristo, para que no exista mancha alguna ni arruga en nosotras. Pablo nos dice que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, que llego a completar a la plenitud de Dios, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice en Filipenses capítulo 3. El Espíritu Santo que Jesús nos envió después de haber abierto este camino nos permite ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 2 de Pedro capítulo 3 nos dice que puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y asegurándonos para la venida del día de Dios? Esta es la iglesia que Jesús está preparando para las bodas del Cordero, como dice, sin mancha, sin arruga. Tiene que ver con la santidad. Son aspectos de la iglesia que Jesús viene a buscar. Una iglesia que vive en una relación de intimidad con Dios, llena de su presencia y en unidad. Este día es oportuno para que podamos desafiarnos a vivir intensamente día a día este proceso de renovación y permitirle a Dios que obre de manera completa en nosotros, viviendo cada vez en un nivel espiritual mayor al que tenemos hoy. Esto es posible en Cristo. Solo debemos humillarnos ante Él y ser limpiados por su sangre, esa que Él ha derramado por cada uno de nosotros en la cruz. De modo que busquemos cada día su presencia y Él se manifestará en gloria, como también lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los creyentes en la segunda carta de los Corintios capítulo 4 versículo 16. Por lo tanto, no nos desanimemos y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Palabra que nos anima a seguir viviendo, a caminar el glorioso evangelio de Jesucristo, renovándonos día a día. Tener a Dios en nuestra vida se acompañará de cambios para bendición. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Nos damos cuenta que no es la posición social, cultural, intelectual de la familia, apellido o sector donde vivamos lo que nos garantiza que vamos a pasar a la eternidad con Dios. Es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te bendiga grandemente en este día y sigas buscando intensamente de su presencia. Te bendigo.